Bueno, la píldora de hoy habla de los 15 errores comunes que en la investigación clínica, que está basado en el artículo que aparece aquí y sobre todo está enfocado hacia investigadores, ¿no?, que acaban de iniciarse en este mundo. Antes, bueno, lo primero cuando desarrollamos un estudio clínico sería la hipótesis, el objetivo de nuestro estudio, y en este sentido los autores, bueno, aquí tenemos las 15 errores que se describen en el artículo y que vamos a ir desarrollando, y aquí tenemos el fallo a la hora de examinar pues, los estudios previos que se han realizado y fallo a la hora de evaluar críticamente esos resultados. Entonces, cuando tenemos una idea, lo primero que hay que hacer es ver qué se ha hecho previamente sobre la idea o el objetivo de mi estudio. Entonces, además es muy importante la evaluación de los resultados de esos estudios, hacer una evaluación crítica que va a ser la justificación final de por qué vamos a realizar ese estudio y qué es lo que estamos aportando como novedad. El siguiente fallo sería a la hora de especificar los criterios de selección, y es que no siempre en los artículos de investigación clínica pues, aparece definida en qué población de pacientes se ha realizado. En este sentido, pues no es lo mismo hacerlo en una población donde la media de edad sea de 50 años en adelante a en una población mucho más joven. Y esto va a ayudar a los investigadores a comprender pues, si hay diferencias en los resultados entre diferentes publicaciones, pues para ver a qué se pueden deber. El siguiente fallo sería a la hora de informar y determinar los errores de los métodos de medida. Esto ya bueno, se comentó en otra píldora, en el que es muy importante que los instrumentos de medida estén calibrados para que permitan una replicación de los resultados. Y en ese sentido, pues muy importante pues, realizar calibraciones de nuestra herramienta de medida con la que vamos a recoger los datos del estudio. Y luego, una vez que se ha desarrollado todo el estudio, una de las partes más importantes es la del análisis de los resultados. Aquí se definen en el artículo 5 puntos, en el cual está el fallo y la especificación de los test estadísticos que se utilizan en el análisis, el fallo a la hora de determinar el tamaño muestral, el fallo por inadecuada potencia estadística, también el fallo a la hora de examinar la normalidad de los datos y el fallo a la hora de gestionar los datos perdidos. En este sentido, pues muchas veces es un error común, como se describe en estos artículos, pues no consultar a un especialista en el tema. Y muchas veces pues se cometen errores en relación al valor de P o a la selección del test estadístico seleccionado. En este sentido, pues cuando cuando son publicados resultados o se mandan a revisión, pues puede producir que haya una falta ocasione, ¿no?, esa falta de credibilidad. Y es muy importante también a la hora de publicar los resultados que toda la metodología estadística que se ha utilizado que esté detallada, lo cual, bueno, pues es una garantía de que sabemos qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos analizando esos datos. En referencia al cálculo del tamaño muestral, ya se ha hablado en una píldora anterior, en el cual pues bueno, hay 3 puntos principales, que es tenemos que tener en cuenta cuál es la magnitud del efecto que somos capaces de detectar, cuál es la variabilidad del factor que estamos investigando y también el poder estadístico. En referencia a la potencia estadística, también se ha dado anteriormente en la píldora número 35, y aquí vemos que si calculamos mal el tamaño muestral no vamos a tener una suficiente potencia estadística para ver la diferencia entre los dos grupos, que es lo que conduce al error tipo 2. Y aquí se nos mostraba un ejemplo en el cual pues, cuando comparábamos este fármaco frente al placebo, si utilizábamos pues, un tamaño muestral no adecuado, no íbamos a obtener resultados significativos. Sin embargo, cuando el tamaño muestral pues, era mucho más significativo, en este caso sí que se obtenían resultados significativos. En cuanto a la normalidad de los datos, cuando tenemos una serie de resultados, de datos cuantitativos, pues lo primero que tenemos que hacer es ver si se ajusta a la curva de Gauss, ¿vale? Ver qué distribución tienen esos datos. Hay diferentes pruebas de normalidad, como por ejemplo tenemos el gráfico QQ, que vemos
los datos serían normales y se ajustan a la recta. Y bueno, el más conocido es el de Kolmogorov-Smirnov. Y si los datos se ajustan, son normales, en este caso podremos utilizar lo que se conoce como pruebas paramétricas, que siempre son preferibles en todos los estudios, ya que tienen una mayor sensibilidad para detectar esas diferencias y también tienen un mayor poder estadístico. En el caso de que los datos pues, no sean normales, pues tenemos otra opción, que es intentar transformar esos datos para que se ajusten a la curva de Gauss. En este caso, pues tendremos que ver la distribución. Si tenemos una distribución asimétrica positiva, como la que vemos aquí, pues en este caso se suelen utilizar logaritmos para ajustarlos. En el caso de que sea simétrica negativa, se suele utilizar pues elevar al cuadrado, al cubo, etc. Y si después de realizar las transformaciones, pues nuestros datos siguen sin ajustarse a la curva de normalidad, entonces tendremos que utilizar las pruebas no paramétricas. Y para eso hay un equivalente, por ejemplo, si tenemos pues, dos muestras independientes, en lugar de utilizar la prueba paramétrica, que sería la t-de-Student, tendríamos que utilizar la U-de-Mann-Winte. En relación a los datos perdidos del estudio, ya también lo hablamos en una píldora anterior, y como ya sabemos, tenemos un problema en los estudios a largo plazo, y es que pues, el número de pacientes va disminuyendo con el tiempo, de manera que al final pues, vamos a tener una serie de datos que no sabemos muy bien cómo analizar. Hay diferentes métodos que ya se comentaron en la píldora anterior y al final concluíamos que no existe un método ideal para analizarlos y todos presentan, ¿no?, unas ventajas y unas inconvenientes. Y la forma de abordarlo pues, sería con un buen diseño y seguimiento del estudio. En el caso del fallo en la implementación de las medidas para prevenir el sesgo, pues bueno, ya sabemos que para prevenir el sesgo, siempre que se pueda, está la aleatorización y el enmascaramiento o el ciego. En este caso, si hacemos una inadecuada aleatorización o enmascaramiento, pues podemos sobreestimar el beneficio terapéutico. Y en el artículo se habla de chequear si realmente a lo largo del estudio se está manteniendo ese ciego. En cuanto al fallo a la hora de establecer y de seguir un calendario del estudio, también hay un fallo en el tema del protocolo que sea lo suficientemente detallado y esté revisado. En este punto, muchas veces, por la falta de experiencia, se establecen calendarios que no son realistas. Es decir, que no se estima adecuadamente cuánto tiempo vamos a necesitar para realizar una determinada tarea o si vamos a contar con los recursos suficientes. Y en cuanto al protocolo, pues al final el protocolo del estudio es lo que nos va a marcar todas las pautas y cuanto más detallado esté va a ser mucho mejor porque nos va a indicar cómo tenemos que proceder, ¿vale?, en los diferentes procesos. Luego tenemos también el fallo en el reclutamiento de los sujetos y la continuidad de los mismos en el estudio. Aquí se hizo un estudio en el año 2009 de coste-efectividad de cuál era el mejor método a la hora de reclutar a los sujetos. Y había tres grupos, uno era mediante correo electrónico, un correo ordinario, mediante llamadas telefónicas. Y en el estudio concluyeron que el método mediante llamadas telefónicas, pues bueno, parece que ayudaba a que los investigadores reclutaran un mayor número de pacientes. Aunque hay que decir que este estudio pues, tiene una serie de limitaciones que a lo mejor pues, pueden que no sean aplicables a todos los estudios. Lo que sí se especifica mucho en el artículo es que debería haber un plan específico de reclutamiento y un método para intentar que los sujetos o animar a los participantes en el estudio de que se mantengan en el mismo. Y por último, cuando ya el estudio ha concluido, ocurren fallos a la hora de redactar el artículo científico y también a la hora de indicar las limitaciones del mismo. En este sentido, hay dos puntos relevantes. Uno, hay que utilizar un lenguaje científico adecuado y además deben mostrarse las limitaciones, es decir, no solamente los puntos positivos de tu estudio. Y bueno, pues como conclusión final, hemos ido desarrollando cuáles son los 15 errores más comunes en la investigación clínica definida por estos autores, donde los puntos críticos pues, están en el diseño del estudio, en la recogida de los datos, en el análisis de los mismos y en la publicación de los resultados. Y nada, muchas gracias.